Muy buenas gente, ¿qué pasa con vuestro rollo? Y bienvenidos un día más al canal. Volvemos con la sección de cebolleces serias y esta vez vamos a hablar de un tema que es un poco espinoso y que probablemente hará que más de uno y una se dé por aludido, pero sinceramente me suda los bigotes. Y es que ha llegado el día de hablar del cangurismo y quizá de acabar con alguno de los mitos que rondan en torno al mismo. Para empezar vamos a hablar claro, ¿qué es el cangurismo? En este canal hemos mencionado muchas veces el término canguro, que como he explicado en alguna ocasión se refiere al término que se utiliza especialmente en el mundillo de los foros de rol para referirse a los usuarios que se dedican principalmente a registrarse compulsivamente en foros, crearse fichas, empezar tramas, relacionarse con los usuarios para al poco tiempo abandonarlos por otros. Se produce una especie de efecto de salto, es decir, uno empieza en un foro, se aburre de él y salta a otro, se aburre de este y salta a otro, y así repetidas veces. Por eso se les llama canguros, porque saltan. Para que se dé el efecto del cangurismo, los usuarios tienen que registrarse en el foro, hacerse una cuenta, hacerse una ficha, completar los registros, hacer todo lo necesario para conseguir el color, y en el momento de rolear, o más bien cuando ya empiezan a rolear, pactan algunas tramas y llevan relativamente poco tiempo en el foro, por el motivo que sea, hacen así como ¡boom! Bomba de humo, y se esfuman, desaparecen, tal cual, y proceden a registrarse en un foro nuevo repitiendo exactamente la misma operación. Ojo aquí, porque rolear en varios foros de manera simultánea con distintos personajes no es sinónimo de cangurismo. Para que el cangurismo se produzca, el usuario tiene que abandonar un foro para entrar en otro. Generalmente el efecto del cangurismo suele darse especialmente en los foros durante el primer mes. Según el foro abierto y con el efecto novedad, atraen a muchos usuarios nuevos, y de estos un buen porcentaje suelen ser canguros, gente que se mete a hacerse personajes y que empieza a rolear, pero que después del primer mes, 2 meses, sorpresivamente desaparecen o caen en inactividad. También durante las reaperturas suele haber un efecto de rebote con los canguros, y generalmente cuando el foro se ve implicado en algún flame, en WePurge o en alguna otra red social de la que se habla mal, y muchos usuarios entran al foro, se registran para tener una excusa para cotillear, para meter ahí el hociquillo a ver si se enteran de cuál es el salseo pertinente, y por ende evidentemente como su interés no es rolear sino cotillear, pues también acaban dejando el foro de lado, sus personajes acaban cayendo inactivos por falta de actividad. Aún así, no debemos pensar que el efecto del cangurismo es una cosa aislada o que solo se da en un momento determinado de la vida de un foro. El cangurismo es un goteo prácticamente constante, es algo que es normal, que es algo que ocurre muy a menudo, y cualquier persona que haya administrado un foro o que haya roleado en un foro se ha topado o ha tenido que lidiar alguna vez con el efecto del cangurismo. En este punto habría que preguntarse por qué la gente cangurea, porque obviamente no todo el mundo lo hace sin motivo. He elaborado una lista con los motivos a los que generalmente los canguros suelen apelar con más asiduidad a la hora de abandonar un foro o partida o relegar estos al olvido. Una pequeña minoría lo hace porque de repente algo ocurre en sus vidas que les deja sin tiempo, o no calculan que no van a tener el tiempo que realmente necesita el hecho de entregarse a un foro. Y a otros se les complica la vida personal por motivos de diversa índole. Pero la gran mayoría de canguros en general, las razones que les afectan tienen que ver con el resto de puntos. Falta de ganas o interés, aburrimiento de tramas, personajes, faltas de motivación, la famosa desinspiración, malestar con la comunidad o grupo en el que juegan, malestar con la administración en el máster, incomodidad con sus propios personajes, incomodidad por cómo se está desarrollando alguna trama, por la novedad de otro foro o juego nuevo que ha aparecido y que llama más su atención, y por último por la influencia de terceras personas o terceros motivos, como por ejemplo flames públicos sobre el juego o el foro o el máster en cuestión, o la influencia de los famosos partners, de los que ya hablaré en otro vídeo. Entonces aquí es donde yo me hago la siguiente pregunta: ¿es malo cangurear? El cangurismo es una cosa que muchas personas me han, digamos, echado la bronca. Ya podíais venir a tocarme el rabo en vez de los bigotes, cabrones. El rabo de la cola. A ver, que soy un gato. Mal pensaos. Pues eso, que algunos seguidores y seguidoras míos me han dicho que por qué no incluye el cangurismo en los 7 pecados roleros. Y es porque creo que el cangurismo no se está enfocando de manera correcta en las comunidades roleras. Vamos a ver, lo primero es lo primero, y es que el rol es un juego, es un hobby y es algo que hacemos para divertirnos. Partiendo de esa base, nadie está obligado a rolear. Registrarte en un foro no es un contrato vinculante y rompible. Tú entras en un foro a probar, a ver si tienes suerte, a ver si consigues rolear, hacerte un buen personaje, crear una buena historia y disfrutar de la comunidad y de la ambientación. Pero tú no puedes saber si efectivamente vas a encontrar eso en un foro hasta que te registras y empiezas a jugar en el foro. Eso es evidente. Es igual que si un máster hace una partida de un juego que nunca has jugado, tú no tienes claro si ese juego te va a gustar, o si te introduces en un grupo de rol nuevo, por lo que sea, tampoco tienes claro si esta gente te va a caer bien o vas a tener buena sinergia con estas personas y viceversa, y hasta que no estás, digamos, en el tema, te metes en jarana, pues no puedes saberlo. Todo el mundo está en su derecho de entrar a un foro, empezar a jugar, y si no te gusta, no estás cómodo, pasa cualquier cosa que hace que quieras marcharte, te puedas marchar. Evidentemente, claro que te puedes ir.
nadie te está obligando a quedarte. Repito, esto no es un contrato vinculante, ni hemos sellado un pacto con sangre para que los usuarios se tengan que quedar siempre en el mismo foro y que registrarse sea sinónimo de ahora te quedas aquí para siempre. No, tío, tú te puedes ir de un foro cuando te salga de las pelotas, eso es innegable. Y si tienes que hacer lo mismo en 7 foros hasta que en el 8º es donde te vas a quedar definitivamente porque es donde estás a gusto, pues perfecto. El problema del cangurismo no viene por el hecho de que un usuario salte muchas veces de foro en foro hasta que decide arraigar en uno. O sea, ese no es el problema. Porque eso de probar foros a ver si entramos o a ver si conseguimos prosperar dentro de la historia o dentro de una partida de rol de mesa, pues es algo más o menos, repito, normal y comprensible. Pero tenemos que entender que este hobby, por mucho que sea un juego y un divertimento, requiere cierta responsabilidad. En el caso de los foros, esto no es como escribir tu propia novela, en la que si te cansas o te aburres en un capítulo concreto y decides dejarlo durante unos meses y dices, bueno, ya volveré. Esto no funciona así, porque aquí el hecho de que tú no roles no te está afectando solo a ti, está afectando a otras personas. Hay personas que dependen de ti y tú dependes de otras personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que si de repente te piras sin decir ni pío, desapareces, estás dejando un montón de personas esperando sin saber exactamente qué hacer con los personajes y con la historia que habéis comenzado, a ver qué cojones vas a hacer, si vas a volver, si no vas a volver, y ralentizando totalmente el desarrollo de la trama, de manera que estas personas no pueden continuar sus historias hasta saber qué cojones va a pasar con tu personaje porque tú ya no estás ahí. ¿Cómo sé si soy o no soy un canguro o si voy o no voy a cangurear? Los canguros no son estos usuarios que rolean una vez al mes, desaparecen, vuelven otra vez al mes y escriben en el mismo foro y desaparecen y vuelven al... Eso es otro eso es otro tipo de usuario del que ya hablaré otro día. Los canguros son los que escriben una vez en un foro y luego no vuelven nunca más porque saltan a otro y repiten el mismo patrón una y otra vez. Yo en vuestro lugar me haría las siguientes preguntas. 1. ¿Realmente me motiva la trama o la ambientación del foro? Si la respuesta es no, pues es bastante probable que me vaya del foro porque el foro no me gusta. Es que, o sea, no sé, es de cajón. 2. ¿Te motiva el personaje que te has creado? ¿Realmente te gusta? ¿Tienes ganas de indagar en su historia y de desarrollarlo? Si la respuesta es no, pues otro motivo más para que cangure, porque te has hecho un personaje que no te dice nada, que no te motiva nada, que no te está creando absolutamente ningún hype y por supuesto que acabarás abandonándolo porque básicamente no te importa. 3. ¿Estás a gusto con la comunidad? ¿Estás cómodo con la administración? ¿Te llevas bien con los usuarios? ¿Has tenido algún problema? Si estás cómodo y estás a gusto, pues es probable que te quedes, pero si empiezas a tener problemas desde el minuto 0 y empiezas a tener discusiones o notas que no tienes feeling con nadie de la comunidad en el foro en el que estás y que no hay, digamos, ese feedback que realmente necesitas para seguir escribiendo, de nuevo, eso es un motivo para que acabes cangureando porque efectivamente vas a notar que no te motivas, vas a notar que estás ahí solo haciendo el parguela y es bastante probable que abandones porque vas a notar que todo el esfuerzo que pones en escribir no se ve retribuido. Ya no te digo si encima estás teniendo problemas con la administración o la administración no hace más que echarte la bronca por cosas que hagas, lo cual suele ser indicativo de que no estás encajando bien en la dinámica del foro. Cada administración tiene sus motivos para negarte según qué cosas o para, entre comillas, echarte la bronca por algo. Si esto es un patrón que se repite muy a menudo, es bastante probable que es que no entres en lo que se llama la dinámica del foro. Y evidentemente, pues claro que te vas a acabar pirando. ¿Tienes tiempo para estar en el foro? ¿Tienes tiempo para dedicar al hecho de rolear? ¿Tienes tiempo para dedicarte a presentarte en una partida presencial, a estar en un grupo y a relacionarte con la gente? Porque si la respuesta es no, ese es otro motivo que te va a hacer cangurear. Esa es otra cosa que va a provocar que al final te acabes abandonando el foro. Y es que no tienes tiempo, y como no tienes tiempo no te pasas. A lo mejor, esto yo lo llamo un poco el canguro involuntario, ¿vale? El canguro que por vicisitudes de la vida entra en un foro, en su vida personal tiene tantas historias, tiene tantas cosas que hacer, que evidentemente al final no tiene tiempo para pasarse por el foro y se olvida incluso de que el foro está ahí, de que tiene ya el personaje y cuando vuelve a entrar le han desactivado, claro, nos ha jorobado. Y por último, ¿tienes ganas de seguir esa historia? ¿Tienes ganas de indagar? ¿Estás ahí con el come-come? ¿Estás ahí pensando a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué pasa? Porque si la respuesta es no, de nuevo, es que te falta motivación, es que no tienes el gancho que necesitas para escribir, necesitas el hype, necesitas las ganas de continuar la historia para seguir escribiendo. Esto es una cosa que pasa incluso cuando estás haciendo una novela. Si no tienes ese hype, pues claro que vas a acabar abandonando, claro que te vas a marchar, porque, te repito, no tienes el aliciente necesario para quedarte en ese foro. Si empiezas a coleccionar demasiados noes en estas preguntas, plantéate seriamente que ese no es tu foro y que probablemente no vas a conseguir arraigar y que lo más probable es que abandones. Y ahí es donde pasamos al hecho de ¿qué hago si descubro que no estoy a gusto en un foro y que me quiero marchar y quiero probar suerte en otro? Ahí es donde tenemos que evitar caer en el fallo de la gran mayoría de los canguros, y es el hecho de marcharte, desaparecer, hacer bomba de humo sin avisar. Porque ese es el verdadero problema de los canguros. El hecho de que te marches no es el problema es que si tú te marchas, estás dejando un montón de gente colgada, un montón de gente esperando a que les digas si vas o no vas a seguir, o si vas a continuar, o si vas a contestar.
Esa es la putada de ser un canguro, que empiezas tramas y estás dejando a gente que sí que tiene hype, que sí que tiene ganas de continuar la historia, totalmente tirada, y eso es irresponsable. Por mucho que esto sea un hobby, por mucho que esto sea un juego, es algo secundario en nuestras vidas, el rol es una responsabilidad. Dejándolo correr, dejándolo estar, con tal de no dar explicaciones porque es más cómodo, ya sí, nadie se enfada conmigo ni nadie me dice nada, claro, nos ha jorobado. Sí, claro que es más cómodo, claro que nadie te va a decir ni pío porque no estás, pero es una falta de respeto y es una falta, es una irresponsabilidad dentro de lo que es el hobby. Tanto en mesa como en foros de rol hay personas que dependen de ti y tú dependes de otras personas para poder jugar. Lo mínimo es que avises, y para eso la gran mayoría de los foros suelen tener un apartado de ausencias o de despedidas donde tú de manera oficial puedes entrar, colgar un mensaje avisando de que X cuentas que son las tuyas van a dejar de rolear o se van a inactivar, y en algunos casos incluso dar el motivo por el cual prefieres irte. Eso sería un poco lo mínimo, que avises en las ausencias de que te marchas. Si te quieres responsabilizar un poco más, y de hecho sería lo más respetuoso para la gente que ha estado roleando contigo, es que mandes un MP a esas cuentas o personas, o que intentes contactarlas con privado si las conoces fuera del foro, ya sea por Discord, Skype o lo que sea, y les avises de que te vas a ir del foro, de que vas a abandonar el foro, e intentes cerrar qué es lo que va a pasar con tu personaje. Oye, mira, creo que no voy a seguir, estoy viendo que no estoy posteando un carajo y me cuesta mucho ponerme a escribir, así que vamos a hacer no sé, que a mi personaje lo absorbe o lo abducen los aliens, ¿vale? Y tú puedes seguir adelante con tu vida y que tu personaje se olvide del mío y siga su historia. A ver, que digo lo de los aliens por poner un ejemplo chorra, pero quiero decir, tú puedes inventarte un motivo off-roll, entre comillas, para justificar el hecho de que tu personaje no vaya a proseguir en esa línea de historia o en esa línea temporal. La salida dramática del personaje de la historia porque el personaje desaparece me parece un recurso un poco cutre, ¿vale? Es un poco la excusita de, venga, vamos a inventarnos algo rápido para que por lo menos la gente pueda seguir roleando. Pero oye, aunque narrativamente sea un poco una ñapa y un parche un poco feo, por lo menos estás dando opción a que el resto de personas puedan reconducir sus historias y seguir roleando. También existe la opción de ceder tu personaje como un PNJ o NPC, que es el hecho de que si has empezado una trama con alguien y tu personaje era un engranaje importante para el desarrollo de la historia en cualquier sentido, tú puedes hablar con las personas implicadas en la trama y decir, oye, mira, voy a dejar a mi personaje para que lo manejéis, mi personaje en esta situación haría esto, esto, esto y esto, si queréis seguir la historia incluyendo a mi personaje lo podéis usar como PNJ y y quedáis en unos términos y ya está. Y luego siempre está también la opción de matarlo, de cargártelo on roll para darle más drama a la historia y así nadie más va a poder usarlo, nadie va a poder recurrir a él, porque hay mucha gente que, vamos, la idea de ceder a su personaje a otras personas les da alergia, como si estuviera pidiéndote que, no sé, déjame tu riñón que yo te lo guardo, ¿sabes? Si vas a dejar una partida de rol de mesa, habla con el máster, habla con tu grupo, diles, mira chicos, la partida no me está molando mucho o no estoy a gusto con este personaje o mira, por motivos personales no tienes ni que dar explicaciones, voy a abandonar la partida. Hablas con el máster, quedas en qué vas a hacer con el personaje o qué va a pasar con tu personaje y te marchas y liberas una vacante para que entre otra persona o el máster hará lo que tenga que hacer, como ya he dicho anteriormente, para adecuar la historia sin que tu personaje esté. Pero que no seas dirigista, máster, porque si no, repito, estás jodido. Esta sería la manera un poco de intentar hacer las cosas bien, pero en general a la gente parece que le da palo hablar con la gente y avisar de que te vas a ir del foro porque efectivamente te van a acusar de canguro. Hay que dar un tirón de orejas a la comunidad en general, no podemos cabrearnos porque una persona decida abandonar un foro. Nadie está obligado a rolear, nadie, porque esto es un hobby y si una persona no está a gusto, decide marcharse, no somos nadie para echarle la bronca a nadie, ni para hacerle sentir culpable, ni para que parezca que nos han arrebatado un riñón porque esta persona se marcha. Sí, ya sé que te jodan una historia duele, porque el hype que esa persona no siente, el resto sí que lo sentimos. Y evidentemente, claro que duele, claro que da pena que se nos quede una historia a medias o se nos quede una historia colgada. Y sí, el primer día pues te puede doler, te puede fastidiar y puedes estar un poco de morros, pero lo que no puedes es montar un drama, ni ponerte en plan chantaje emocional para que esa persona no se vaya, ni puedes tampoco cabrearte y quejarte y protestar de todo porque esa persona decide marcharse. Es que, vamos a ver, repito, que esto no es un matrimonio ni un contrato vinculante, esto es un juego, ¿vale? Y si esa persona decide marcharse, pues lo mejor que podemos hacer es intentar cerrar las cosas de la mejor manera posible y seguir con nuestras vidas. Y esto es como cuando te deja el novio o la novia, ¿sabes? Pues sí, el primer día lloras y te cagas en Dios, pero al final pues tendrás que seguir con tu vida. Pasamos página y tiramos para adelante. Y si no lo hacemos, lo que tenemos no es un ex o una ex, lo que tenemos es un problema. Y aquí pasamos al siguiente punto. ¿Qué es lo que pasa si yo me topo con un canguro y yo soy un usuario que está creando trama con un canguro y esta persona me deja colgada porque se marcha o porque, avisando o no, desaparece? Pues volvemos a lo mismo. Si esa persona se comunica contigo y efectivamente podéis cerrar las cosas, pues ya está, quedáis en lo que sea y tiráis para adelante. Tú tampoco estás obligado a continuar con ese personaje. Si tú habías pactado una trama o lo que sea con esta persona y esta persona se marcha y te deja con la idea a medias, pues evidentemente tú también puedes desactivar a ese personaje, abandonar esa historia y hacerte otro y seguir roleando con otras personas una historia nueva y se acabó. Si ya está, es un juego, no pasa absolutamente nada porque una historia no tire o no funcione. De hecho es lo normal, si lo raro es que una historia encuentre un final en un foro de estos. Echar la culpa al canguro del ay, es que ahora me desmotivo y ya no quiero rolear porque me he topado con un canguro, eso no es probablemente simplemente por el canguro. Vuelve a hacerte esas preguntas
preguntas que he hecho antes al principio, ¿vale? Las preguntas que se ha hecho el canguro, háztelas tú, porque a lo mejor descubres que hay más motivos por los cuales te has desmotivado, no solo el canguro. Recuperar la motivación es fácil, hay muchísimos otros roleros, tanto en el foro en el que esté como en muchos otros foros, y es tan sencillo como hacerte un personaje nuevo, historia nueva, perspectiva nueva, y verás cómo esa vez seguramente tengas más suerte. Y vamos a hablar del tema más espinoso, que es el tema de las búsquedas. ¿Qué es lo que pasa si un canguro pone una búsqueda que coge otra persona y ese canguro se marcha, o si tú pones una búsqueda que te coge un canguro y ese canguro evidentemente se marcha? Pues volvemos a lo mismo, hay que hablar las cosas. Si tú eres el que ha puesto la búsqueda y el canguro es el que va a desaparecer, tú puedes ir a hablar con los moderadores o los administradores del foro y decir que vas a reiniciar la búsqueda y que vas a volver a poner la búsqueda como disponible, y si has roleado 1 o 2 temas con esa persona, pues invalidarlos, ¿vale? Mandarlos a la babelera y hacer como que no han pasado. Lo borras y vuelves a empezar con otra persona nueva. Si otra persona coge la búsqueda detrás del canguro, pues le pases los temas que hayas roleado para que esa persona se ponga al día y continuéis desde ahí. Yo creo que es más problemático cuando el dueño de la búsqueda es el canguro y es el que deja a la persona que ha cogido la búsqueda totalmente colgada. Normalmente, en este caso, yo como administrador lo que he hecho muchas veces es el traspaso de personaje, es decir, aunque tú hayas cogido ese personaje de búsqueda, al desaparecer la persona de la búsqueda, ese personaje es tuyo y quedas, digamos, liberado del contrato de la búsqueda. Dentro de la coherencia de que sigues llevando a ese personaje y evidentemente no va a cambiar de personalidad de un día para otro, como ese personaje es tuyo, ya no tienes por qué seguir las pautas que te haya indicado esa persona en la búsqueda, porque como ya no está, pues ya eres libre de hacer con ese personaje lo que tú quieras. Aunque partas de la base de la búsqueda, ya encontrar tu propio camino es cosa tuya. También lo normal que suele ocurrir en estos casos es que obviamente la persona que ha cogido la búsqueda pues la abandone, deje ese personaje y se haga un personaje nuevo, original, o coja la búsqueda de otra persona, porque evidentemente al irse el buscador pues ya como que no tiene sentido quedarte con la búsqueda. Antes de cerrar, también quiero mencionar que es el tema de las desbandadas, porque aquí es donde me viene mucha gente que me dice que los canguros han arruinado su foro y que por culpa de los canguros el foro muere o que el foro no tira. Cuando un foro abre se registra mucha gente a probar y hay un gran porcentaje de gente que lo deja. Las limpiezas más masivas, las limpiezas donde más gente suele caer en negro, suelen ser las primeras, precisamente porque hay gente que dura pues es 1 mes, 2, 3, y como las limpiezas se suelen hacer cada 20 y tantos, 30 días, pues evidentemente cuando llega el día de la limpieza pues mucha gente cae en negro, es normal. A veces ocurre que varios usuarios que forman parte de un grupo relativamente grande, 4, 5, 6, 7, incluso hasta 10 personas, se registran en el mismo foro, empiezan a rolear y de repente cangurean y se produce lo que se llama una desbandada, que hay veces que hay gente que hace esto incluso a propósito para intentar tumbar foros, y lo consiguen. ¿Por qué? Porque son mucha gente que se crean muchos personajes y evidentemente empiezan a rolear con bastante peña, y cuando ellos desaparecen y se piran y se marcan una desbandada, dejan a todo el mundo con las tramas tiradas. Que te pase eso desde luego es una putada, porque ya hay que ser hijo de la gran puta para hacerle eso al staff de un foro. Pero bueno, si sois admins y os pasa eso, lo mejor que podéis hacer es intentar crear una trama o hacer algo en el foro para que esos personajes que se han quedado sueltos o que por culpa de la desbandada ya no tienen con quién rolear, puedan juntarse, puedan conocerse y les pase algo en común que hagan que puedan desarrollar la historia. Si te tocan una panda de canguros, lo que tienes que hacer como administración no es lamentarte de que los canguros te hayan pisado el foro. Lo que tienes que hacer es cuidar a los usuarios que se han quedado en el foro. Y si estos no son muchos, pues te toca hacer otra tanda de publicidad, te toca poner otro cebo nuevo que haga que la gente quiera entrar, ya sea una trama, ya sea una recompensa o lo que sea, y hacer que la gente siga entrando en el foro para que estos canguros que se han marchado no dejen esa lacra y digamos que sean las gallinas que entran por las que salen. Entiendo que una desbandada de canguros siempre es un golpe duro, pero se puede superar sin ningún problema, y sobre todo lo que tenéis que hacer es cuidar a la gente que se ha quedado dentro. No iros a Wipurcha a cagaros en Dios porque los canguros la han liado parda, no, lo que tenéis que hacer es cuidar a la gente que se os queda dentro y premiar a esas personas que se han quedado dentro del foro para que quieran seguir roleando en el foro y no se marchen desmotivados porque los canguros les han dejado tirados. A las personas, usuarios, usuarias, que se quedan a medias con las historias porque les toca un canguro y empiezan una historia y de repente se quedan sin nada, os digo lo de siempre, relacionaos más, meteos en tramas globales, meteos en sitios o mandar MPs o meteos en el CB, que diga yo que os metáis en el CB, que manda cojones, pero bueno, intentar relacionaros más con otros personajes para intentar sacar las tramas adelante, para intentar sacar el personaje adelante, y si no podéis o os habéis desmotivado, fuera personaje y personaje nuevo, historia nueva, vida nueva, todo nuevo. Y si eres la persona que cangurea, la próxima vez que te metas en un foro, primero, antes de empezar a hacerte la ficha y de hacer malgastar el tiempo a la administración en corregirte una ficha, en darte grupo y rango para un personaje que vas a rolear una vez, o lo mismo hasta ninguna, porque a veces que los canguros entran y no dejan, o sea, se hacen la ficha, dan un montón por culo para hacerse la ficha. Y aquí doy un tip para las administraciones. Si veis que se registra una persona que se hace una ficha que no tiene nada que ver con vuestra ambientación, sospechad, porque probableblemente va a ser un canguro. ¿Por qué? Porque es una persona que no ha gastado tiempo en leerse la ambientación, con lo cual significa que no tiene mucho interés, lo cual significa que va a intentar colarosla, va a intentar colocar un personaje probablemente requete reciclado, y os va a hacer perder un montón de tiempo en una corrección para que luego al final ni rolee o rolee una vez y desaparezca. Si empieza a pasar estas cosas, sospechar, ¿vale? No digo que no le aceptéis la ficha ni que no le dejéis entrar, porque siempre hay gente a la que le cuesta mucho hacer las fichas, pero
sospechar, pero sí entiendo que es un fenómeno que es normal. Si yo he pecado de canguro muchas veces y también he desaparecido de un foro por falta de tiempo, por falta de interés, o porque digo, bueno, a ver, ya contesto, y cuando te quieres dar cuenta han pasado 6 semanas, dices, coño, que al final no he contestado, y entras en el foro y efectivamente te han desactivado y la mayoría de los personajes con los que estabas roleando pues han salido para adelante, ¿o no? Hablo con bastante conocimiento de causa, que a mí me ha sucedido y me ha pasado tanto de cangurear yo como que me canguree gente. Entonces, bueno, al final se resume todo en que tenemos que intentar hablar las cosas y tenemos que intentar ser un poco consecuentes e intentar anticipar el hecho de que nos vamos a marchar o de que efectivamente no vamos a poder seguir en el foro o en la partida en cuestión y dialogar. Ya está, si es así de sencillo, si es que no, de verdad que no tiene más chiste. Que ya os digo que yo también debería explicarme más el cuento. Realmente yo creo que sería la mejor manera de solucionar este tipo de cosas y de que el cangurismo deje de ser un problema. Y bueno, gente, pues poco más puedo decir, ¿vale? Sobre el tema de los canguros, yo creo que está todo dicho. Si queréis añadir algo más o comentar algo, pues ya sabéis que tenéis los comentarios ahí abajo, como siempre, para que me contéis vuestra vida en verso. Y nada, que yo qué sé, que ya está, ¿no? Que eso es todo y que se os peten con amor. ¿Qué te iba a decir, gato? Muy bien el discursito, pero a ver si te aplicas el cuento. Que tú debes unos cuantos de post, ¿eh? Ya, hijo, ya, sí. Ya. Si al final hablar es muy fácil, pero aplicarse el cuento, me cago en la puta. Ay. Soy un canguro de mierda. No te lo quería decir yo, pero bueno, ya que lo dices tú. ¿Te puedo contar un chiste de gatos? Ni de coña.